8. La construcción platónica de la bondad intrínseca. Y asterisco. Trasímaco dice en el libro y de la República que la justicia es la ventaja del más fuerte, 338c. Esto no es ofrecido como uno o una definición de la justicia, si lo fuera, conduciría a la conclusión de que puesto que el más fuerte ciertamente persigue su propia ventaja, debe perseguir la justicia, lo que Trasímaco, desde luego, niega. Más cercano a lo que principalmente quiere decir es su posterior enunciado, 343c, de que la justicia es algo que siempre le hace un bien a otra persona. La propia versión de Trasímaco opera en el muy primitivo nivel de dividir a los agentes, ya sean individuos o ciudades, en dos tipos, los fuertes y los débiles, y en identificar la justicia simplemente como un artilugio usado por el fuerte para explotar al débil. Esto inmediatamente plantea la pregunta de qué hace a un agente más fuerte que otro. En particular, ¿qué hace fuerte a un agente colectivo, tal como una ciudad o un grupo de bandidos? Es más, ¿qué lo hace ser un agente colectivo en absoluto? La respuesta, como subraya Sócrates en 351 y SS, debe ser, en un grado significativo, la práctica de la justicia entre los individuos que forman el agente colectivo. Así, el modelo primitivo de Trasímaco debe estar equivocado. Esto implica, más aún, que no podemos continuar diciendo simplemente que la justicia siempre le hace un bien a otra persona. Trasímaco mismo, cuando dijo esto, no quiso decir que los beneficios conseguidos por cualquier acto justo fuesen beneficios únicamente para alguien distinto de la gente. No negaba que cuando la parte más débil actúa de acuerdo con la justicia asegura un beneficio para sí misma, aseveraba que, cuando esto es así, es debido solo al poder poseído por otra persona que es más fuerte y que también obtiene un beneficio. La justicia es siempre en el interés de otra persona, porque cuando una gente tiene interés en llevar a cabo un acto justo, siempre ocurre, dejando de lado los errores, que se discuten en el 339 y SS, debido a que es en el interés de otra persona que esto mismo sea así. Sin embargo, ni siquiera todo esto será verdadero, una vez que aceptemos que la justicia ayuda a fortalecer a los agentes colectivos. En lugar de la concepción de Trasímaco de que la justicia es un artilugio usado por el fuerte para explotar al débil. 154. Tenemos la idea defendida por Glaucón, en el libro 2, de que es un artilugio de los, individualmente, débiles para hacerse, colectivamente, fuertes, para hacerse más fuertes, de hecho, que aquellos que, antes de esta asociación, eran individualmente fuertes. Según esta explicación, la primera formulación de Trasímaco, de que la justicia es el interés del más fuerte, pudiera ser reemplazada con un eslogan igualmente crudo al efecto de que es el interés del más débil. Cuando se forma la asociación de los, previamente, débiles, y el agente colectivo llega a cobrar existencia, la justicia le hace un bien a cada uno de los participantes de un modo que no depende de que le haga algún bien a otra parte explotadora. Expresadas en estos términos, las versiones de Trasímaco y Glaucón parecen oponerse entre sí. No es tan solo que puedan ser fácilmente formuladas en términos que se opongan entre sí, para nosotros, la oposición parece extenderse a su valor ético. La versión trasimaquiana, en la medida en que puede hacérsele coherente en lo absoluto, es ferozmente reductiva y desenmascara a la justicia como un artilugio explotador. La teoría de Glaucón, por otra parte, es el ancestro de honorables versiones contractualistas que muestran por qué la justicia es la base de los cometidos colectivos y de la división del trabajo, y por qué es de gran valor para los seres humanos. Habiendo concedido estas diferencias, es significativo que toda parte de la discusión en la República trate la posición de Glaucón, y su elaboración por Aimanto, como esencialmente una versión algo refinada de la de Trasímaco. Renovaré el argumento de Trasímaco, dice Glaucón, 358 EC, y Aimanto, quien, al igual que su hermano, no acepta esta perspectiva sino que quiere oír a Sócrates refutarla, dice que ha formulado tan avasalladoramente como ha podido la concepción de Trasímaco y otros que están de acuerdo con él, 367c. La razón de esto es, a un nivel, obvia. Hay una opinión acerca de la justicia que Trasímaco, por una parte, y Glaucón y Aimanto, por la otra, ciertamente comparten, a pesar de sus otras diferencias, que la vida de justicia uno es en algún sentido una segunda mejor opción. Este es el asunto que se destaca al principio del libro 2, cuando se hace la distinción entre cosas que son valoradas en sí mismas, cosas que son valoradas por sus consecuencias y cosas que son valoradas por ambas, 357 a 358. 2. Lo que Sócrates es alentado a mostrar, contrariamente a la opinión común que ha sido expresada de modos diferentes por Trasímaco y por Glaucón, es que la justicia cae en la tercera clase. Es obvio que este es el asunto, pero hay otra cuestión para la cual la respuesta es más bien menos obvia, porque debiera la discusión adoptar esta forma. ¿Por qué son los estándares para el valor de la justicia elevados tan alto?
El primer punto por subrayar es cuán radicalmente individualista, en esta etapa de la discusión, se supone que es el asunto. Se podría decir que la versión de Glaucón muestra que tenemos un interés al perseguir la justicia, y si suponemos que nosotros es tomado colectivamente, esto es directamente verdadero. Es más, como ya hemos visto, dando por supuesto el nosotros colectivo, la justicia ni siquiera aparece como una segunda. Mejor opción, sin justicia no habrá un nosotros colectivo. Pero el nosotros colectivo tiene una tendencia a desbaratarse, y en la discusión con Trasímaco no se nos permite. 155. Suponerlo. La pregunta de si nosotros tenemos razón para perseguir la justicia, según la toman Sócrates y Trasímaco, se está refiriendo a cada uno de nosotros. La pregunta que cada uno de nosotros debe plantearse es, ¿qué razón tengo yo para ser justo? ¿Qué hace la justicia por mí? Esta es la fuerza de la observación anterior de Sócrates. 352 de nuestra discusión no es acerca de un asunto trivial, sino acerca de cómo debiera uno vivir. 3. La cuestión, entonces, es acerca de cuál es la mejor vida para el individuo, y ya en 347 Sócrates ha dicho que la considera como un asunto más grande que las primeras formulaciones de Trasímaco sobre si estaba en lo correcto al pensar que la vida de la persona injusta era mejor 4 que la de la justa. Una idea estrechamente relacionada es que nadie escogería ser justo si tuviese una alternativa, nadie es justo voluntariamente. 360c. La fuerza de esta aserción supuestamente nos la dan los dos experimentos de pensamiento que presenta Glaucón, el anillo de invisibilidad, 359-360, y aquel en el que somos invitados a pensar acerca de dos hombres, uno de los cuales tiene todas las recompensas sociales de la justicia sin ser realmente justo, mientras que el otro tiene genuina justicia y ninguna de sus recompensas convencionales, 360-361 de. Hay dificultades con cada uno de los experimentos de pensamiento, el segundo, porque no está claro exactamente qué estamos siendo invitados a suponer, 5 y el primero. Porque no está claro qué podría decirnos acerca de la vida real. Pero pretenden, en cualquier caso, hacer más nítida la cuestión, ¿valora la justicia por sí misma o en aras de las recompensas y la reputación que convencionalmente la acompañan? La pregunta gana fuerza cuando tomamos en cuenta la contribución de Aimanto. El efecto general de esa aportación es reforzar la insistencia de Glaucón en que debiéramos eliminar la reputación, 367b, y podemos preguntarnos por qué dice que el argumento no ha sido adecuadamente expresado por Glaucón, y que, lo que más se necesitaba decir no ha sido dicho, 362d. Su postura es que, como lo ha dicho Glaucón, son enemigos de la justicia tales como Trasímaco los que subrayan la idea de que las personas persiguen la justicia en aras de las recompensas convencionales. Por el contrario, dice Aimanto, el problema real es que los amigos de la justicia, las personas que están tratando de alentar a los jóvenes a ser justos, subrayan aquellas recompensas, así que venden la justicia por poca monta, y cita pasajes de los poetas a ese efecto, prefigurando algunas de las objeciones que se les harán posteriormente en el diálogo. 2. Todo esto, entonces, da algún sentido a la idea de perseguir y alabar la justicia, en aras de sí misma. Pero ahora debemos preguntar por qué Platón piensa que es tan importante que valoremos la justicia de este modo. ¿Cuál es la razón de insistir en que uno no valora la justicia apropiadamente a menos que la valore, en este sentido, en aras de sí misma? Un lector moderno puede fácilmente extraviarse en este punto, y tomar la respuesta a esta pregunta como si fuera más familiar de lo que es. Puede suponer que 156. Platón está pensando en una motivación moral, pura, autosuficiente, en términos de la cual la gente realiza acciones buenas o correctas simplemente porque eso es lo que son, y no por ninguna otra razón. Según esta concepción, si uno reflexiona sobre el valor de una vida moral, insistirá simplemente en su valor moral, esto es lo que es estar preocupado por la justicia y otros valores morales en aras de sí mismos, y ello contrasta con el relacionar aquellos valores con cualquier otra cosa en absoluto, tal como la propia felicidad. Pero esta, ciertamente, no es la preocupación de Platón. Su argumento puede ser formulado solo porque hay un tipo unívoco de pregunta en la razón práctica: ¿cómo debiera yo vivir? ¿Cuál es la mejor vida? ¿Cómo debiera ser lo mejor? A lo cual Trasímaco y sus amigos dan la respuesta equivocada, y Sócrates, en nombre de la justicia, dará la respuesta correcta. No es que la persecución de la justicia, en aras de sí misma, tenga un valor moral muy especial, que la reivindique. La cuestión de su valor, en vez de ello, es la cuestión de que hace a una vida digna de ser vivida, una pregunta a la cual otros bienes, no morales, pudieran en principio, como otros sugieren, proveer la respuesta. Otra manera de decir lo mismo es que la idea de perseguir la justicia en aras de sí misma ocurre en la respuesta de Sócrates a la pregunta, no en la pregunta misma.
La pregunta no es, ¿cuál es el valor de la justicia perseguida en aras de sí misma, en contraposición al de la justicia perseguida en aras de sus consecuencias? La pregunta es, ¿cuál es el valor de la justicia? Y la respuesta de Sócrates es, no tiene valor, realmente, a menos que tenga valor cuando es perseguida en aras de sí misma. Así, subsiste la pregunta, ¿por qué el Sócrates de Platón piensa esto? ¿Por qué eleva tan altos los estándares para la reivindicación de la justicia? La pregunta ha sido planteada en términos de alguien que desea, valora o persigue la justicia en aras de sí misma. Esto podría igualmente ser expresado diciendo que la justicia es valorada o perseguida como un fin, o como el bien final. Esto, hasta aquí, no nos da un sentido de que la justicia sea un bien final, en tanto que distinta de una gente que la persigue como un bien final, pero la discusión entre Sócrates y el partido trasimaquiano ya sugiere una dirección en la cual uno pudiera alcanzar esa noción, lo que iba a ser el camino aristotélico, al efecto de que la justicia es un bien final si una persona racional, reflexiva o sabia la de perseguir como un bien final. Necesitaremos mantener esta idea en mente. Sin embargo, mi título usa una frase diferente, bondad intrínseca, y no debemos suponer que esta es la misma idea. Christine Korsgaard ha señalado 6 que el contraste estándar con final es instrumental, mientras que el contraste con intrínseco es extrínseco, y necesita uno una teoría para mostrar que estas dos distinciones se reducen a la misma cosa. Korsgaard plantea varios asuntos importantes, pero no quiero simplemente aceptar su explicación como la base de mi discusión. Escribe Korsgaard, decir que algo es intrínsecamente bueno no es por definición decir que es valorado en aras de sí mismo, es decir que tiene bondad en sí mismo. Se refiere a la ubicación o fuente del valor, no al modo en que valoramos la cosa. La onda extrínseca, por otra parte, es un valor que obtiene algo de alguna otra fuente. 157. Una consideración que Korsgaard utiliza al separar la distinción intrínseco barra diagonal extrínseco de la distinción final barra diagonal instrumental no me parece que tenga el efecto que su explicación requiere. Hay, como dice, varios modos en que la bondad de una cosa puede ser dependiente de la bondad de otra sin que la primera sea un medio para la segunda. Pero muchas de estas posibilidades se aplican a la razón práctica misma. Como han señalado David Wiggins y otros al discutir Aristóteles, uno puede valorar el ir a un concierto como un modo de pasarse una buena noche, no como una condición causal para tenerla. Este tipo de ejemplo se halla entre aquellos que Korsgaard utiliza para distinguir el valor extrínseco del instrumental. Pero estos ejemplos no tienen que conducirnos a una noción que, en contraste con la distinción final barra diagonal instrumental, se refiera a la fuente del valor más que al modo en que valoramos la cosa. Tiene solamente que conducirnos a la conclusión de que incluso dentro del alcance de la razón práctica, o, nuevamente, del modo en que valoramos algo, el contraste con final debiera ser algo más amplio que instrumental. Hay varios modos de perseguir algo, derivativamente, como pudiéramos decir, en contraposición a perseguirlo como un bien terminal o final, y una especie de esto es perseguirlo como medio o instrumento. Hay una segunda pregunta acerca de la versión de estas distinciones ofrecidas por Korsgaard que es muy relevante para la discusión presente. Así formula Korsgaard su postura central: una distinción es aquella, entre las cosas valoradas en aras de sí mismas y las cosas valoradas en aras de otra cosa, entre fines y medios, o bienes finales e instrumentales. La otra es la distinción entre cosas que tienen su valor en sí mismas y cosas que derivan su valor de alguna otra fuente, cosas intrínsecamente buenas versus cosas extrínsecamente buenas. Pero no necesitamos Aristóteles para recordarnos que una persona racional o sabia puede perseguir o valorar una cierta cosa, tanto en aras de sí misma como en aras de otra cosa. Ya hemos visto que lo que Sócrates quiere mostrar, y sostendrá al final haber mostrado, es que la justicia debiera ser valorada tanto por sí misma como por sus consecuencias, que es un bien tanto final como instrumental. Tomemos un bien como algún tipo u objeto general de búsqueda o valoración, tal como la justicia, el honor o el placer. Este es el sentido en el que dos políticos rivales, cada uno de los cuales está persiguiendo el honor, están ambos persiguiendo el mismo bien. Si uno y el mismo bien puede ser tanto final como instrumental, entonces esa distinción no se da entre diferentes clases de bienes, es una distinción entre tipos de bienes o modos en que las cosas pueden ser encontradas buenas, y no, como lo dice Korsgaard, una distinción entre cosas diferentes. Pero la distinción intrínseco barra diagonal extrínseco, como la explica, debe ser una distinción entre cosas. Si algo tiene su valor en sí mismo, signifique eso exactamente lo que signifique. Presumiblemente no puede también derivar su valor de alguna otra fuente. Esto muestra que no estamos meramente separando dos distinciones que operan en el mismo campo. No me propongo perseguir directamente la idea de bondad intrínseca, considerada como distinta de la bondad final o la bondad como un fin. Mi meta es virar, en el pensamiento de Platón, hacia una cierta idea de bondad intrínseca y ver qué función
158. Desempeña ahí. Al final del artículo habré de sugerir que necesitamos, para nuestros propósitos, una idea de bondad intrínseca que sea más bien diferente de la que le habremos atribuido a Platón, más bien paradójicamente, es el propio argumento de Platón el que nos habrá ayudado a dejar esto en claro. Para la discusión inmediata de Platón, en cualquier caso, hay tres ideas que debiéramos mantener en mente de las formulaciones de Kierkegaard y la discusión de ellas. La primera es la propia postura de Kierkegaard de que no podemos suponer que una noción de bondad intrínseca sea forzosamente la misma que la de bondad final o bondad como un fin. La segunda idea, que podemos tomar del lenguaje de las fuentes de que habla Kierkegaard, es que las nociones de bondad intrínseca y extrínseca tienen algo que ver con los modos en que se explica la bondad de varias cosas, y, estrechamente conectado con esto, que la noción de algo intrínsecamente bueno es la de una cosa cuya bondad es en algún sentido autoexplicativa. En tercer lugar, hay una oscuridad acerca de ¿qué es lo que estas distinciones ayudan a distinguir, en particular, si distinguen cosas buenas, o modos en que las cosas buenas son concebidas o valoradas? 3. Ahora quisiera empezar de nuevo, desde un punto diferente en la obra de Platón, el discurso de Diótima en el simposio. Los simposiastas han estado hablando acerca de lo que es ser un amante. Sabemos que el amante tiene deseos. Sabemos que el amante y sus deseos tienen alguna relación con la belleza o las cosas bellas, en particular, los varones jóvenes que son bellos. Ahora aprendemos más precisamente qué son estos deseos y cuál es su relación con la belleza. Ciertamente no es, en contraposición a lo que algunos discursos anteriores decían, que el deseo mismo sea bello. Ni es el deseo un deseo por lo bello, al menos en ningún sentido que sea en absoluto transparente. 206 E2-5, pues el objetivo del amor, Sócrates, dijo, no es la belleza, como tú crees. Pues ¿cuál es entonces? Amor de la generación y del parto en la belleza. Este deseo mismo resulta ser una expresión, o forma, de un deseo de ser inmortal. 7. Ahora bien, esto provee un esquema, para decirlo en términos más bien formales, que puede ser llenado de modo diferente para distintos tipos de. El de un hombre por una mujer define el nacimiento, literalmente, en asociación con, es sexual, y la inmortalidad en cuestión es genética. Pero un hombre puede procrear o generar no bebés, sino ideas o poemas, y vivir para siempre, o al menos por más tiempo, a través de estos. La belleza en cuestión puede ahora ser la de una determinada persona joven, o algo más general, como pudiéramos decir, la belleza juvenil, nuevamente, ello puede ser belleza del alma más que del cuerpo. No hay nada en todo esto que implique que los varios refinamientos, como quizás podemos llamarlos, necesariamente mantengan el paso unos con otros. Sócrates ha estado dispuesto a generar ideas y buenos pensamientos pero en asociación con jóvenes que tenían cuerpos. 159. Hermosos, aunque puede haber avanzado por lo menos algo del camino hacia ser un amante de todos los cuerpos bellos. 210b, en vez de estar obsesionado con una persona. A la inversa, Alcibíades, nos enteramos después, es atraído a la hermosa alma de Sócrates, 215 a 217, pero tiene poca idea de lo que un apropiado sería. 8. Entonces Diótima a su versión del fin del progreso, a los misterios finales y más altos del amor, 210a, que ya duda que Sócrates pueda alcanzar. Aquí, en un famoso pasaje, se dice que el amante se vuelve al gran mar de la belleza, y vendrá a ver algo maravillosamente hermoso en su naturaleza, que siempre es, y es increado e incorruptible, ni crece ni decrece, lo que no es bello de un modo y feo de otro, ni bello en un tiempo y no en otro, ni bello en relación con una cosa y feo en relación con otra, ni bello en un lugar y feo en otro, como sería si fuese bello para algunas personas y feo para otras, y no está encarnado en ninguna cara o cuerpo, o idea, o conocimiento, o, incluso, en nada en particular. Este encuentro culminante, satisfactorio en última instancia, todavía encaja en el esquema original. Este sería desde luego una vida que vale la pena para un hombre. 212a, engendraría, no imágenes de virtud, sino la verdadera virtud, y su relación con, que es ahora el ítem que acaba de ser descrito, sería la de verlo y estar con él, palabras reminiscentes del lenguaje originalmente aplicado a las relaciones sexuales con una persona hermosa. Hay varias cosas que, es importante ver, esta relación no implica. Sea pensando que implica que nadie jamás realmente ama a una persona particular, sino solamente la belleza en esa persona, una belleza de la cual esa persona es en el mejor de los casos un pobre ejemplar. Por el contrario, la relación imbuye de sentido a la acción de amar a una persona particular, en la forma de una gama de diferentes contenidos puestos por el esquema, y niega que el amor sea de la belleza misma. Más aún, no hay ninguna sugerencia de que los particulares, estos cuerpos o almas, fueran solo aparente o ilusoriamente bellos. Desde luego, no son incondicionalmente, o sin matices,
o quizás podamos decir, contraponiéndolo a, relativamente, absolutamente, bellos, que es lo que el ítem de la visión final es. Desde luego, retrospectivamente desde el punto de vista de la visión, los cuerpos humanos y los colores y otras cosas tales se dice que son meramente un sinsentido mortal, pero eso es un juicio de valor comparativo, y no implica que haya sido simplemente un error haber pensando que aquellas cosas eran bellas, o incluso que uno estaba equivocado al haberlas perseguido. Podemos decir que es como un refinamiento en un gusto estético, yendo de la música kitsch, digamos, a música más interesante. No niega enteramente el punto o el objeto del gusto anterior, y, desde luego, el gusto anterior es una condición del proceso, que es un progreso más que la mera detección del error o la eliminación de un malentendido. Diotima dice que las prosecuciones anteriores eran, en aras de, los secretos finales, 210a, y también dice de uno que alcanza la visión que está llegando al asterisco de lo erótico, lo que puede implicar una idea similar, aunque no necesita hacerlo. Pero, enfáticamente en varias ocasiones, dice que esto es así solamente para aquel que está aproximándose a lo erótico del modo correcto. 9. Esto no significa que a menos que se 160 alcance el estado último, los estados anteriores carezcan de objeto. Significa que desde la última perspectiva podemos atribuirles una razón de ser que no se les revela en absoluto a algunas personas, y que se les revela solo imperfectamente incluso a aquellos que se están aproximando a la meta del modo correcto. Para aquellos que en verdad se aproximan en el modo correcto, esa imperfección es expresada en una oscura insatisfactoriedad o incompletud respecto a aquellas relaciones, lo que puede atribuirse a su incapacidad de expresar adecuadamente el deseo de tener el bien para siempre. 10. Diotima en algunos momentos hace parecer que, una vez que uno ha logrado ponerse en el camino recto, el ascenso o el refinamiento es casi inevitable. 210b. Si es preciso perseguir la belleza de la forma en general, sería una gran necedad no creer que es una y la misma la belleza que habita en todos los cuerpos. No obstante, también describe el ascenso como algo que involucra tareas. E6. Todo esto se refiere a los niveles más altos del progreso, por arriba del punto que ella duda que Sócrates mismo sea capaz de rebasar. Ahora bien, Sócrates no está sujeto a caer en una gran tontería, y lo que viene después, el discurso de Alcibíades, mostrará que no es incapaz de tareas éticas que pueden ser complicadas. Supongo que se nos está diciendo que Sócrates realmente no se halla en condiciones de perseguir la belleza de la forma, y que el descubrimiento del mar de la belleza, la visión final, involucra tareas intelectuales que fueron formuladas por el mismo Platón. El objeto de la visión final es absoluta o incondicionalmente bello. Si asociamos la idea de lo intrínseco con una noción de explicación, podemos también decir que este objeto es intrínsecamente bello. Si bien Platón no le da mucha importancia en el Simposio, ciertamente pensaba que este objeto explicaría, en algún sentido, porque cualquier cosa, incluyendo el objeto mismo, era bella. El objeto es también, supongo, una cosa buena. Alcanzarlo era el de un progreso inspirado por el deseo de poseer el bien para siempre. Sin embargo, precisamente en virtud de la explicación, o, más bien, la apología de una explicación, que hemos sugerido para, intrínseco, no debemos suponer que debido a que este objeto es intrínsecamente bello, y es bueno, sea intrínsecamente bueno. Si fuese intrínsecamente bueno, su bondad no sería explicada por ninguna otra cosa. Pero sabemos, no a partir del Simposio sino de la República, que su bondad es explicada por otra cosa, la forma del bien, que explica la bondad de todo incluyéndose a sí misma, como el sol permite que todo sea visto incluyéndose a sí mismo. 508b. De acuerdo con la relación provisional de la bondad intrínseca, la forma del bien es, para Platón, la única cosa intrínsecamente buena. Hay diferencias de tono significativas entre el Simposio y la República. El Simposio acentúa más el patetismo de lo finito, la atracción de lo contingente y transitoriamente bello que, no obstante, comporta consigo un anhelo de algo cuya belleza no sería transitoria, algo a lo cual algunas personas pudieran ascender. El ascenso, desde luego, tiene paralelos en la República, pero muchas de las imágenes más poderosas del diálogo son las del descenso, que transmiten el lamento por el retorno a la caverna, por abandonar lo incondicionado a cambio de lo condicionado. De modo relacionado, la República da más importancia a la idea de que el contraste entre lo condicionado y lo 161 incondicionado es un contraste entre apariencia y realidad, y sus imágenes de lo contingente, particularmente en relación con la caverna y en las discusiones del arte, son de ilusión, engaño y sueños. 476c, incluso aunque, cuando Sócrates en el libro 479a explica por qué los amantes de las miradas están en un estado de creencia. Las apariencias, que cita son de hecho asuntos de comparación o relatividad. 11.
No obstante, al final de la historia educativa que cuenta la República, la visión que ofrece es impactantemente semejante a la del simposio. Los guardianes son atraídos al mundo intelectual por el amor, aman el estudio que les habla acerca del ser, 485b, y la forma de lo bueno es el estudio más grandioso, 505a2. Así que, diremos que admiran y aman las cosas de las cuales hay conocimiento, 479 fin, y notablemente en 490 se nos dice que el que ama realmente la ciencia no se queda en la mayoría de las cosas que parecen existir, sino que avanza sin desfallecer ni renunciar a su amor, asterisco hasta alcanzar la naturaleza misma de lo que existe, alcanzándola con aquella parte de su alma a la que conviene esto, y conviene por afinidad. Por ese medio se aproxima a lo que realmente es y se funde, con esto, engendrándose la inteligencia y la verdad, y obteniendo conocimiento, nutrición y verdadera vida, que lo preserven de los dolores de parto. 12. Lo intrínsecamente bello en el simposio no era algo que tuviese sentido querer, lo que uno quería era producir el tipo apropiado de engendramiento, de hecho, la virtud, en su presencia, lo que significa en su presencia cognitiva. Exactamente del mismo modo, la forma del bien, esa que es, y solamente es, intrínsecamente buena en un sentido explicativo, no es nada que uno quiera, lo que uno quiere es generar razón y verdad en su presencia, es decir, en su presencia cognitiva y a su luz intelectual. 4. Aristóteles tiene el famoso acerto, Ética Nicomaquia 1096b33-35, de que si hubiese un bien separado y que existe por sí mismo, el hombre no podría realizarlo ni adquirirlo, y lo que precisamente buscamos ahora es un bien de esta naturaleza accesible al hombre. Si Aristóteles quiere decir con esto, pudiera no hacerlo, que Platón desafortunadamente pasó por alto esta característica de la forma de lo bueno, que no se puede alcanzar en la acción, arrado en el blanco, sería un error categórico suponer que pudiera hacer cualquier cosa tal. Si quiere decir, igualmente, pudiera no quererlo, que Platón introdujo la forma del bien, una cosa intrínsecamente buena que es supuestamente autoexplicativa, en lugar de un bien final, que es lo que Aristóteles andaba buscando, entonces también está equivocado. Platón tiene más que un bien final, y lo más importante es la vida del intelecto, vivir, como lo dijera, en la presencia de las formas, y esto involucra vivir a la luz de la forma de lo bueno. Así, hay un bien final, uno entre otros, que está relacionado con el bien intrínsecamente autoexplicativo, pero no es lo mismo que ese bien, y no tendría sentido suponer que lo fuera. Por razones que dio Aristóteles, y que Platón empezó a explorar en su obra posterior. 162. Hay graves problemas incluso en el entendimiento de la noción de algo que sea absolutamente bueno o bello en el sentido del simposio o la república. Los problemas no provienen simplemente de la idea de que la bondad o la belleza de tal cosa deba ser autoexplicativa. Un problema de envergadura es que se pretende que la cosa explique la bondad o belleza de todo lo demás que sea bueno o bello, de ahí que no pueda ser ningún tipo específico de cosa buena o bella, de ahí que no haya nada más acerca de ella que explique su bondad o belleza, y de ahí, aparentemente, que sea buena o bella y nada más en absoluto. Esto es seguramente ininteligible. Algunos de los problemas notorios, entonces, provienen de la idea de que hay solo un ítem intrínsecamente bueno que es tanto autoexplicativo como explicativo de los otros. No obstante, algo de lo recalcitrante de la forma de lo bueno, la dificultad para decir algo acerca de ella, seguramente saldría a relucir también con una clase más grande de bienes intrínsecos autoexplicativos, que formase una clase de objetos cuya bondad hubiese de ser explicada antes de cualquier valoración humana. Tales ítems, a diferencia de la forma de lo bueno, tendrán otras propiedades, y el sentido en que su bondad habrá de ser autoexplicativa es, presumiblemente, que será explicada por aquellas propiedades. Pero, por otro lado, ¿cuál es la naturaleza de la garantía a priori? ¿Cómo tendrá que ser, de que tal explicación no puede referirse a nada más, por ejemplo, que no podría ser mejorada refiriéndose a otra cosa? ¿No podría ser mejorada, por ejemplo, relacionando estas propiedades con cosas que valoramos? Más aún, ¿cuál es la garantía a priori de que algunas de aquellas mismas propiedades no pudieran causalmente depender de otra cosa intrínsecamente buena, como no pueden hacerlo, si es que los bienes intrínsecos y extrínsecos han de formar dos clases disjuntas? No trataré de explorar estas preguntas aquí, pero encuentro difícil creer que los problemas planteados por la forma del bien de Platón se deban enteramente a su especial papel como un bien intrínseco, único y explicativamente muy ambicioso. El punto principal que quiero subrayar, sin embargo, no es cuán difícil es para Platón especificar la forma de lo bueno, sino cuánto logra decir sin especificarla.
Es probable que la crítica de Platón en el estilo aristotélico, al efecto de que su explicación del bien es demasiado intelectualista e inadecuada para las exigencias de la razón práctica, nos distraiga de una característica más bien obvia de la República, a saber, que mucho de lo que realmente nos dice acerca de la forma de lo bueno consiste en consideraciones que la relacionan con la razón práctica. No nos dice casi nada acerca del contenido intelectual que encierra el hallazgo de la forma del bien, nos deja con la incertidumbre de cuánto sabe Sócrates acerca de ella, y con la certidumbre de que no puede en este punto explicar todo lo que sabe acerca de ella, 506e, 517b, 532 a 533. No obstante, se supone que Sócrates, hacia el final del diálogo, ha respondido plenamente al desafío lanzado en el libro 2, así, debe ser posible entender por qué la justicia es un bien final sin entender adecuadamente, o sin entender en absoluto, cuál es el único bien intrínseco, o que está involucrado en su contemplación teórica. Podemos entender la respuesta de Sócrates porque podemos colegir a partir de su explicación al menos lo siguiente, que la persona sabia o racional necesita considerar la justicia como un bien final, y que puede 163. Desentrañar el sentido en que ésta es un bien final. Podemos desprender de ahí algo más, también, acerca del papel de la forma de lo bueno en esto, y regresaré al asunto, pero el punto central es que podemos extraer estas dos conclusiones. La primera conclusión, que la persona racional necesita considerar la justicia como un bien final, tiene una forma tanto individual como política. En su forma individual se halla implícita en la descripción de las divisiones del alma en el libro 4, y en la explicación asociada de las varias virtudes. Una expresión menos esquemática de ella ocurre en los estudios de la degeneración en los libros 8 y 9, pero puede ser menos fácil de ver, parcialmente porque aquellos estudios, por razones obvias, tienden a mezclar consideraciones psicológicas y políticas, y parcialmente porque la historia de la degeneración está conformada por comparaciones con un estado de justicia completado, que para esta etapa es dado por sentado, así que la historia puede no ayudarnos a ver qué es exactamente la necesidad de justicia del individuo. Para obtener una perspectiva ligeramente diferente de la explicación de Platón de esto, puede ser útil dirigir la mirada fuera de la República otra vez, hacia un diálogo que tiene muchas de las mismas preocupaciones, el Gorgias. V. Este diálogo presenta conversaciones que Sócrates tiene con tres hablantes, y, Gorgias, Polo y Calícles, quienes asumen en sucesión posiciones crecientemente radicales. Las discusiones están estructuradas por el uso que se hace de tres oposiciones de valor distintas. Una es el contraste entre lo justo y lo injusto. Esto se relaciona, como en la República, con valores que tienen que ver con el trato equitativo que se dispensa a otros, el respeto para sus personas y su propiedad, y generalmente una prohibición de explotarlas. Los términos de la segunda distinción, son entendidos aquí no en su sentido directamente estético como en el simposio, sino en su conexión con la acción y el carácter, donde se relacionan con el honor y la vergüenza. Supongo, como ya he argumentado en otra parte, que esto no es meramente asunto de la reputación propia de uno, la distinción es entre las cosas de las que pueden estar orgullosos los agentes, y pensar bien de sí mismos debido a que las han hecho o han dado lugar a su existencia, por un lado, y las cosas por las que ellos se desprecian, se sienten avergonzados o turbados o despreciables, por otro. 13. El último contraste, entre bueno y malo, es interpretado frecuentemente en el Gorgias, al igual que en otras partes, en términos de interés propio, uno busca al buscar lo que es mejor para uno mismo. La idea básica, sin embargo, es algo más general y abstracto, la idea de lo que una gente tiene buena razón para perseguir o no. Estos son los términos que están, a través de estas conversaciones, incuestionablemente vinculados con las conclusiones de la razón práctica, y no tiene sentido en este contexto decir que una gente sabe que algo es, en el análisis final, y que ha decidido que esto es lo que, en el análisis final, tiene razón para perseguir. 164. Gorgias, el primer hablante, acepta la idea convencional de que todos estos valores van juntos, de modo que lo que es tan bien y tenemos razón de perseguir lo justo y debiéramos pensar bien de nosotros mismos y de otros por hacerlo. En estos términos defiende su práctica de la retórica. Polo entra en la discusión para ofrecer una posición más radical, que separa debiéramos dejar de pensar que él es lo que tenemos razón para hacer. Sin embargo, trata la dimensión de un modo menos radical, y es hábilmente conducido por Sócrates a sostener tanto que comportarse injustamente es, como que lo que es decir, que tenemos razón para evitarlo. 14. Esto es inconsistente con su intento de sostener que la injusticia no es
El error de Polo es sostener a la vez un nexo convencional entre el comportamiento justo es admirado, la injusticia es algo de lo que hay que avergonzarse, y un nexo natural entre tenemos razón para hacer lo que habrá de hacernos admirados, y no tenemos ninguna razón para hacer lo que habrá de avergonzarnos de nosotros mismos. El último hablante, Calícles, ve el error de Polo y da el paso adicional de negar el nexo convencional entre Al hacer esto, quiere mantener el nexo entre la persona racional querrá ser admirada y envidiada, pensar bien de sí misma, y no ser un objeto de desprecio, pero logrará que esto último ocurra, insiste Calícles, a través del poder y la explotación de los otros, sin tener preocupación por consideraciones de justicia. 15. La de Calícles es una versión más poderosamente elocuente, y en algunos modos más sofisticada, que la de Trasímaco. Supuestamente es refutado, pero es fácil sentir que Platón le ha servido deliberadamente una mano de cartas perdedoras. Aunque hay varias complejidades en el argumento, Calícles efectivamente termina, desde alrededor de Gorgias 491 en adelante, defendiendo una forma de actividad hedonista crudamente glotona, que muy pocos estarían dispuestos a envidiar. Pero no se suponía que esta fuese la idea. Se suponía que el hombre exitosamente injusto iba a ser una figura más bien elegante, poderosa, grandiosa, los ecos estéticos de son relevantes aquí, a la cual otros, si fuesen honestos, pudieran admirar y envidiar, pero ha terminado, en la refutación de Sócrates, como un rastrero adicto o en el mejor de los casos como un bon viveur descorazonadoramente aburrido, que cualquiera con algo de sentido del gusto despreciaría. Es fácil pensar que Sócrates gana el argumento solamente cambiando de tema. Sin embargo, hay más en semejante estrategia que lo que esto sugiere. Calícles, 491b, quiere decir que el hombre injusto que es exitoso será, y admirable en modos reconocibles, por ejemplo, será inteligente y valiente. Pero el argumento de Sócrates, que lo acerca a las preocupaciones de la República, va dirigido a sugerir que Calícles no tiene razón para barruntar que, basándose en las suposiciones con las que se quedan él y su hombre injusto, pudiera haber un fundamento ya sea para admirar virtudes tales como la inteligencia y el valor, o para pensar que el hombre injusto pudiera realmente 165. Sustentarlas. ¿Cómo explica Calícles los valores del valor y la inteligencia? Puede hacerlo en términos de poder político, pero, muy tempranamente en su discusión, 488 a 489, Sócrates muestra que hay un conflicto entre tal concepción política y el ideal de Calícles de una persona individual que sea mejor, porque el poder político es una empresa colectiva, en la que los individuos no van a ser de acuerdo con su sentido, mejores. Sobre todo en una democracia. 16. La alternativa es que él explique el valor de estas cualidades humanas simplemente en términos de la satisfacción del deseo, es decir, como lo formula Platón, en términos de placer. Pero eso no es convincente, pues alguien puede pensar de sí mismo como solo si puede admirarse a sí mismo, y eso implica fundamentos sobre los cuales otros pudieran admirarlo, lo cual implica más generalmente que una persona puede admirar a otra. 17. Un criterio que consiste meramente en que los deseos del individuo sean satisfechos no proporciona ninguna base para la admiración en absoluto. Todo lo que queda es el hedonismo. Sócrates en el Gorgias argumenta que cualquier base de admiración implica 503 de ISS, orden y disciplina, y que estos, aplicados al alma, constituyen la justicia. El argumento para esto, que en el Gorgias pudiera ser llamado diplomáticamente esquemático, es fortalecido en la República, con su explicación de las partes del alma y sus funciones. Al mismo tiempo, la explicación de la República es más compleja, porque concede la existencia de tipos de individuos situados entre la persona perfectamente justa y la democrática o, peor aún, la tiránica que el ideal de Calícles, de acuerdo con el Gorgias, debiera inevitablemente reducirse. Pero, desde luego, la República pretende mostrar que los tipos intermedios no son como desearían ser si entendiesen mejor sus naturalezas, e incluso deben considerar la justicia, en alguna medida, como un bien final. Más aún, necesitamos que haya personas que consideren la justicia como un bien final si es que ha de haber alguna estabilidad para cualquiera. Este es el aspecto político del argumento. La analogía entre el individuo y la ciudad que es introducida en la República 368 es oficialmente presentada para ayudarnos a entender la justicia en el individuo, es como si el mismo mensaje estuviese escrito en letras más grandes. De hecho, el modo en que la República procede significa que la justicia en la ciudad y la justicia en el individuo no pueden estar separadas entre sí, y las respuestas que el diálogo finalmente da a Trasímaco y a las preguntas de Glaucón y Adimanto son esencialmente políticas. Sea cual fuera exactamente el estado que se pretende que tengan las clases más bajas. En la ciudad, 18 es ciertamente verdadero que son como las secciones más bajas del alma en este respecto, que no pueden cuidar de sí mismas, no tienen principios inherentes de orden y disciplina. El orden y la disciplina que necesitan provienen de otro lado, de los guardianes.
Esto significa que los guardianes deben ser éticamente autosuficientes, y esto significa que deben ser capaces de ver que la justicia es digna de ser perseguida en aras de sí misma. Si la justicia fuese, como argumentaba Glaucón, valorable solamente como una segunda mejor opción, no habría motivo para que los guardianes fueran justos, puesto que ellos no están bajo el poder de nadie más. La Constitución de la Ciudad de 166. Platón depende esencialmente de que sus gobernantes busquen la justicia como un bien en sí misma, o en aras de sí misma, y si ha de ser más que una tiranía virtuosa, las clases más bajas tendrán que tener algún tipo de creencia en ese sentido. Platón no podía usar esta conclusión, desde luego, para demostrar que la justicia era buena en sí misma. Aquellos que aceptan la explicación de Glaucón, razonablemente, no confiarán en la constitución de Platón. Para ellos, una ciudad justa rechazará la aristocracia ética y consistirá de ciudadanos imperfectos que se vigilen el uno al otro. Esta es la razón por la que las partes éticas y políticas de la empresa de Platón se ayudan entre sí. El argumento ético que ya hemos seguido sugiere que las vidas de las personas serán incoherentes si son el tipo de personas que, sugiere la analogía política, forman las dos clases más bajas de la ciudad y si, por añadidura, tratan de ser éticamente autosuficientes. La democracia, en particular, es el proyecto en el que tales personas tratan de ser éticamente autosuficientes como un colectivo, y esa es una empresa condenada a terminar en tiranía, justamente como Calicles, aunque le gustaría ser un espíritu libre que admira a algunos otros espíritus libres y es admirado por ellos, puede al final no ser nada más que un sórdido esclavo del deseo. La ciudad necesita personas justas como gobernantes, pero, igualmente, las personas justas necesitan a la ciudad. Esto es en alguna medida ocultado por el movimiento descendente de la República, que subraya el sacrificio de los guardianes al convertirse en gobernantes. Pero la cuestión de ese sacrificio puede surgir solamente en un contexto en que los jóvenes capaces hayan recibido una educación que les permita ser guardianes, es decir, la educación ofrecida en una ciudad justa. Los guardianes no emergerán, y los jóvenes no se volverán completamente justos, a menos que las instituciones se reproduzcan, que es lo que, según nos dice la narración de la declinación, finalmente dejará de suceder, y son precisamente los espíritus más fuertes los que habrán de ser corrompidos sin aquellas instituciones. 492. Así, la ciudad no solamente necesita personas que vean la justicia como un fin terminal, tales personas, y los jóvenes que quisieran convertirse en tales personas pero no entienden plenamente todavía lo que está involucrado, necesitan la ciudad justa, o alguna aproximación a la misma que produzca la existencia de tales personas. Así, podemos replicar al desafío del libro 2. La persona racional necesita considerar la justicia como un bien final. Más aún, ella y nosotros podemos entender qué significa considerarla como un bien final, porque eso es exactamente lo que los diferentes argumentos de la República nos han capacitado para hacer. Estas fueron las dos conclusiones que dije que seríamos capaces de extraer del argumento de Sócrates. Si las aceptamos, entonces, sugiero, se nos ha mostrado que la justicia es un bien final. B. La forma del bien, el ítem que identificamos, según la explicación de Platón, como el único y solo bien intrínseco, ha desempeñado un papel en esta relación, pero es significativo cuán pequeño está el papel. Se nos dice que si fuésemos a aprenderlo y 167. Trabajar a partir de él, entenderíamos el meollo de todas las virtudes, así como de todo lo demás. Pero como ya he dicho, la cosa realmente importante es que Sócrates ha sido capaz de responder al desafío del libro 2, y de conducirnos a entender su respuesta, sin que ninguno de nosotros haya vislumbrado la forma de lo bueno. Hay, desde luego, un elemento que es esencial a la respuesta incluso como nosotros, o Glaucón y Adimanto, la entendemos, un elemento en el que la forma del bien es mencionada. Esta es la motivación de los guardianes, lo que los hace ser gobernantes reticentes, y, por ende, confiables de modo único, son conducidos por el amor de la verdad, que, nos dice Platón, expulsa otros deseos. 485, con el resultado de que no quieren recompensas, así que no habrán de reñir o conspirar como lo hacen otros gobernantes. 520 y es ese. La búsqueda de la verdad, parece pensar Platón, es el único motivo genuinamente desinteresado, al mismo tiempo, está conectado con el propio yo del buscador de la verdad, puesto que solo como una mente que busca la verdad uno puede satisfacer plenamente el deseo de inmortalidad. La forma de lo bueno es el objeto último de esta búsqueda de la verdad. Pero, una vez más, es significativo cuán poca diferencia haría el argumento si no lo fuese. Para que los guardianes tengan lo que, según la explicación de las cosas de Platón, es este motivo esencial, necesitan tener en mente un cierto bien final, la ambición de entender, quizás, dadas sus ideas de inmortalidad, esta debe ser, más específicamente, la ambición de entender la realidad eterna.
No hace diferencia a esto si esta realidad tiene como su más alto elemento el único y solo bien intrínseco. Justamente porque la forma de lo bueno, que para Platón es el único bien intrínseco, es tan lejana e inexplicable, la explicación de Platón de la justicia como un bien, y, más generalmente, de lo que debiera preocuparle a uno que está viviendo la mejor vida posible, tiene tan poco que ver con ella. Puede responder al desafío básico de la República, demostrar que la justicia es un bien final, y responder a él de un modo que puede razonablemente suponer que habremos de entender, sin hacer mucho más que saludar al bien intrínseco. Esto es paradójico, y la paradoja sugiere algunas lecciones sobre el modo en que debiéramos pensar acerca de estas nociones. No son más que sugerencias, pero pienso que tanto los fracasos como los éxitos de la empresa de Platón debieran alentarnos a tomarla seriamente. Primero, debiéramos abandonar la idea de que la distinción entre bien intrínseco y extrínseco determina dos clases de cosas. Ya he sugerido que esta idea contribuyó al carácter opaco e inútil de la belleza absoluta y la forma de lo bueno. Si aceptamos que una y la misma cosa puede ser al mismo tiempo intrínseca y extrínsecamente buena, entonces podemos, en esta medida, alinear la distinción intrínseca barra diagonal extrínseca con la distinción final barra diagonal instrumental. La siguiente sugerencia es que debiéramos dar un paso adicional en la misma dirección, y tratar los bienes finales como una especie de bienes intrínsecos. He argumentado anteriormente, en la crítica de Christine Korsgaard, que el término que contrasta con final no necesita ser meramente instrumental, sino algo más general. Propuse la etiqueta derivativo. Esta, en sí misma, pretendía ser una propuesta razonablemente no contenciosa. Es más contencioso sugerir, como estoy sugiriendo. 168. Ahora, que la distinción final barra diagonal instrumental en su totalidad debiera ser entendida como una aplicación de una distinción más fundamental entre bondad intrínseca y, usando el término ahora más ampliamente que antes, bondad derivativa. La razón por la que esta propuesta es más contenciosa se relaciona con un punto acerca de la bondad final que hemos aceptado a lo largo de la discusión, que la noción básica en esta conexión es la de alguien que quiere o persigue algo como un fin o bien final, y que la noción de que algo sea un bien final ha de ser explicada en términos de esto, por ejemplo, como lo que una persona sabia o racional perseguiría como un fin. De acuerdo con la propuesta presente, la bondad intrínseca será tratada de un modo similar. La noción de que algo es un bien intrínseco será explicada en términos de una noción más básica de alguien valorando algo como un bien intrínseco. 19. Es importante ver que esto no implica que todo valorar sea reducible a actitudes prácticas. Valorar, no. Implica querer, o perseguir, o tratar de producir, o una disyunción de ellas. Esto es particularmente significativo para nosotros, que, a diferencia de Platón, consideramos que en una gama de cosas en el mundo hay bondad intrínseca, aunque no sean fines o bienes finales, las obras de arte, por ejemplo, o la belleza natural. El valorar tales cosas no puede ser reducido a actitudes prácticas. Puede, desde luego, en varias conexiones, ser expresado en actitudes prácticas, y sería una cosa vacía si no pudiese ser expresado en tales actitudes, aun cuando haya algunas circunstancias en las que no puede ser expresado en nada más que el desear, que involucra exactamente el valorar en varias circunstancias, incluyendo qué actitudes prácticas pudiera involucrar, es una pregunta importante, y debiéramos esperar que las respuestas a ella sean razonablemente abiertas. Esto es, desde luego, parte del punto de la misma noción abstracta de valorar. Debiera haber respuestas a esta pregunta, de qué está involucrado en valorar una cierta cosa como un bien intrínseco. Debiera haber una respuesta, también, a una pregunta significativa adicional, de por qué debiéramos valorarla de esta manera. Esto conduce al lugar de la explicación entre estas nociones. Es común a todas las explicaciones, presumiblemente, que lo extrínseco o derivativo sea explicado en términos de lo intrínseco. Las preguntas interesantes tienen que ver con la explicación de lo intrínseco. Hasta ahora hemos supuesto, como Platón supuso cuando estaba ocupado con la forma de lo bueno, que la bondad intrínseca debiera ser autoexplicativa. Esta idea resultó ser estéril. Sin embargo, cuando consideramos la explicación de Platón del bien final de la justicia, encontramos que, en relación con sus propias suposiciones, era capaz de explicarlo en términos de que necesitábamos tratar la justicia como un bien final, y de que éramos capaces de hallar el sentido de proceder así. Mi última sugerencia es que debiéramos extender este esquema a la bondad intrínseca. En general, abandonamos la idea infructuosa de que la bondad intrínseca es autoexplicativa. Decimos que algo es intrínsecamente bueno si necesitamos valorarlo como intrínsecamente bueno, y podemos hallarle sentido a proceder así. 20. La fórmula, podemos hallarle sentido a proceder así, pretende asegurar un lugar en esta discusión para algo que es casi siempre una buena idea en filosofía, la explicación sin reducción. 169. Podemos tomar el caso de las relaciones de confianza,
o, más generalmente, honestas entre las personas. 21. Esto es ampliamente considerado como una buena cosa, y hay mucho que decir acerca de por qué es una buena cosa. El valor de la confianza y la confiabilidad no es autoexplicativo, y afirmar que lo fuera sería dejarlo inexplicado, un objeto de la intuición vacía. No obstante, la bondad de estas cosas no es tampoco meramente derivativa. La consideramos realmente como intrínseca. Más aún, tenemos que considerar estas cosas como intrínsecamente buenas si es que han de ser derivativamente buenas, puesto que muchos de sus buenos efectos, e incluso su existencia, dependen de que sean valoradas como bienes intrínsecos. Así, ¿qué se necesita para que seamos capaces de entenderlas como bienes intrínsecos? Tenemos que ser capaces de pensar reflexivamente en que la confianza y la confiabilidad encajan en una estructura de cualidades humanas y relaciones sociales, de un modo que las relacione con otras cosas que valoramos, y que no las reduzca a un artilugio para maximizarla utilidad o para escaparnos del dilema del prisionero. Si apareciesen al entendimiento reflexivo como simplemente tal artilugio, la idea de que eran intrínsecamente buenas se desbarataría, y no podríamos llegar a comprenderlas como bienes intrínsecos. Si podemos llegar a entender estas cosas como bienes intrínsecos, no estamos pretendiendo que sean bienes intrínsecos. Eso sería otra cosa, sería pretender que las necesitamos, o pretender que pudiéramos entenderlas como bienes intrínsecos, y ninguna de estas cosas necesita ser así. Si podemos llegar a entender la confiabilidad en tales términos, entonces habremos construido un bien intrínseco. La forma de lo bueno de Platón es un ejemplo peculiar y muy extremo de lo que tiene que ser un bien intrínseco si ha de ser considerado como un tipo de cosa que se presente como autoexplicativamente buena, anterior a cualesquiera consideraciones de cómo podríamos valorarla. Hemos visto cuán poco contribuye esto a la empresa de Platón. Por otra parte, hemos visto cuánto logra Platón, en sus propios términos. Formulando las preguntas, ¿necesitamos valorar la justicia como un bien final, y podemos hallarle sentido a proceder así? Si usamos intrínseco, en el nuevo y más amplio modo, Platón estará formulando estas preguntas acerca de la justicia como bien intrínseco, y al responder a ellas, habrá construido un bien intrínseco. 170. 171. Asterisco. Algunos pasajes de este artículo son una reedición o una adaptación, con el permiso de los editores, a quienes damos agradecidamente nuestro reconocimiento, D. B. Williams, Plato Einstein Moralist, No. Hofe Edificio, Platons Politeia, Academie Verlag, Berlín, 1997, pp 55 a 67, y B. Williams, Plato, The Invention of Philosophy, Phoenix, Londres, 1998, respectivamente, Cap B, Supra, y Cap X, Infra, del presente libro, Para el traslado de las citas de Platón a nuestro idioma se tomaron en consideración las siguientes traducciones: El banquete, o El amor, en diálogos, Espasa Calpe, México, 1999, y Banquete, en diálogos, Gredos, Madrid, 2000. Para las citas de Aristóteles se consideraron estas traducciones: Ética Nicomaquia, Gredos, Madrid, 2000, y Moral, a Nicómaco, Espasa Calpe, México, 1994. En ambos casos, se tomaron en cuenta las traducciones al inglés, T. 1. Tras conceder la vasta gama de acepciones que posee el término en la República, se puede suponer que el asunto bajo discusión es el valor general de las restricciones éticas en las relaciones de uno con otras personas. Justicia es la única traducción apropiada del término, y me atendré a ella, pero se debe mantener en mente el amplio alcance del asunto. 2. Consecuencias, traduce más de una expresión, 357b6, de 1358b6. Hay, desde luego, varias referencias a consecuencias específicas de la justicia, o específicamente de la reputación asociada a ella. 3. Para la fuerza de C.F.B. Williams, Sieman Necessity, p. 184 n. 57, y los materiales citados ahí. Hacia la época de Platón, el término porta un cierto contraste con, el cual introduce más bien una noción de necesidad, relativamente, externa. Así, en la República, la idea de que la vida justa es una vida que uno debiera vivir es contrastada con la idea de que uno tiene que, o es forzado a, vivirla, cf 358c, las personas persiguen la justicia como necesaria, no como buena. 4. 358c. 5. No está claro, en particular, si el hombre genuinamente justo aparece como injusto porque tiene una noción no convencional de la justicia, de modo que el mundo juzga desfavorablemente el carácter que tiene de verdad, o porque el mundo de hecho malentiende su carácter. He discutido el pasaje en Sieman Necessity, pp. 98 y SS. Con número 46, y véase número 47 para el punto de que la referencia a Esquilo no ayuda. 6. To distinctions in goodness, Pil.
Rev 92, 1983, Red. En Creating the Kingdom of Offense, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. La cita, y la que sigue, figuran en la red. En la PET 250. 7. El diálogo puede sugerir que esto mismo es una expresión del deseo de que lo bueno esté con uno para siempre. 206a. No abordaré esto aquí. 8. Esto ayuda a responder a la pregunta que acosa la versión de Platón sobre Sócrates, ¿por qué el ser amado? Por Sócrates no transformó a Alcibiades, por haber amado a Sócrates debía haber hecho eso, y no sabía cómo hacerlo. Asterisco meta. 9 210 A2, A4, E3, 211 B5. 10. ¿Qué tanto, y en qué modos, puede llegar tal sensación, en una forma no interpretada, incluso aquellos que no se están aproximando a lo erótico del modo correcto, es una cuestión para la cual los discursos anteriores sugieren respuestas. 11 a 6, significa, no parecerá tan feo, no parecerá ser feo. Asterisco deseo, amor. 12 para, CF Simposio 212 a 1. 13 para el papel de la vergüenza en la experiencia ética de los griegos, y, desde luego, en la nuestra propia, véase si Eiman Necessity, número 3, Supra A, en particular capítulo 4 y nota final 1. 14 Gorgias 474 C y SS. Y aparecen principalmente en esta discusión en sus formas comparativas. 15 Mi muy austero resumen sigue lo que supongo son los puntos en el diálogo que son más significativos. 172. Para la cuestión presente. Es innecesario decir que se pueden extraer otros patrones importantes de lo que es un muy rico conjunto de argumentos. 16. En conexión con la posterior discusión de Pericles, Sócrates está en efecto presentándole a Calícles un dilema para el inmoralista aristocrático u oligárquico, el imperio ateniense, el cual era gobernado de modos que él debiera admirar, era gobernado por una democracia. 17. Es una idea calicleana, obvia en su discurso de apertura acerca de la naturaleza y la convención, 482 ISS, que los respetables admiran secretamente a los despiadados, a menos que hayan sido intimidados para no hacerlo. Esto es muy cercano a la inspiración de la historia del anillo de Gix en la República. 18. He discutido una dificultad acerca de esto, implícita en la supuesta analogía, en la analogía entre la ciudad y el alma en la República de Platón, NLE, A. P. Morelatos y A. O'Rourke, y 10. Exegesis. And argument, studies in Greek philosophy presentito Gregory Blastos, Bangor Cum, Asan, 1973, pp 196. 206, veas el cap 7 del presente libro, 19. Esto significa, desde luego, que no podemos explicar, valoramos X como un bien intrínseco, como valoramos X porque creemos que es un bien intrínseco. 20. No pienso que, necesitamos, sea demasiado fuerte, siempre y cuando se conceda una explicación de que, X es un bien intrínseco. La explicación abre espacio para que las personas traten algo como un bien intrínseco, por ejemplo, como un fin, sin que tengan que sostener que es un bien intrínseco without. 21. Discuto en detalle este ejemplo de construir un bien intrínseco en Truth and Truthfulness, Princeton University Press, Princeton, 2002. 173.